Cierra los ojos si ya los tienes abiertos. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama, sobre la almohada, sobre todo aquello que te sostiene esta noche sin pedirte nada a cambio. No tienes que hacer nada ahora, no tienes que resolver nada, no tienes que recordar nada pendiente ni anticipar lo que vendrá mañana. Esta noche, durante los próximos 90 minutos, vas a escuchar 5 historias. 5 historias antiguas que durante siglos han acompañado a seres humanos exactamente como tú. Personas que pensaban demasiado, que cargaban con demasiado, que olvidaron por un momento que el descanso no se conquista, simplemente se permite. Y antes de que tu mente empiece a vagar y tus párpados a pesarse tanto que ya no puedas ni levantar un dedo, si todavía puedes hacerlo, suscríbete al canal de Dormitus y activa la campana de notificaciones. Hazlo ahora, antes de que caigas en un sueño profundo y tus dedos no respondan. Ya verás qué bien te sienta y no querrás perderte los próximos relatos. Estas 5 historias han viajado por monasterios, por ríos, por jardines de piedra y por noches exactamente como esta. Cada una tiene algo que enseñarte, pero esta noche no vamos a aprender con el esfuerzo de quien estudia, sino con la suavidad de quien escucha. Deja que las palabras pasen por ti, como el agua pasa por las piedras del río, sin aferrarte, sin analizar, solo dejándote llevar. Esta noche, tu única tarea es seguir respirando un poco más despacio con cada historia que escuchas. Respira. Inhala lentamente por la nariz. 1, 2, 3, 4. Retén el aire un momento y exhala despacio por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siente como al exhalar tu cuerpo se hunde un poco más. Repite ese ciclo 2 veces más por tu cuenta, en tu propio tiempo. Y cuando llegues a la tercera exhalación, deja que los hombros caigan sin resistencia, como si alguien te hubiera quitado una carga que llevabas sin saber que la llevabas. Bien, ya estás listo. La primera historia. Había una vez, hace muchos siglos, un pescador que salía al río antes de que el sol tocara el horizonte. Se llamaba Wei, aunque ese nombre ya no importa demasiado. Lo que importa es la imagen de su barca pequeña deslizándose sobre el agua quieta y la niebla que esa mañana era tan densa y tan blanca que el hombre apenas veía más allá del largo de su propio brazo. El sonido del remo era el único sonido, un chapoteo suave, rítmico, como un corazón tranquilo. El olor del agua fría y el barro de la orilla llenaban el aire con esa calidad de las cosas que existen antes de que el mundo despierte. Wei amaba esas horas. Durante el día el mercado era ruidoso y las deudas eran reales y los vecinos tenían opiniones sobre todo. Pero en el río, a esa hora, existía una paz que no se podía comprar ni fabricar. El hombre remaba despacio, dejando que la barca se deslizara sola entre los juncos, y sentía cómo el peso de los días anteriores se iba disolviendo en el agua oscura que lo rodeaba. Era el tipo de silencio que no está vacío, sino lleno de algo que no tiene nombre. Entonces sucedió. Algo golpeó su barca desde atrás. No fue un golpe suave, fue una sacudida que lo arrancó del sueño despierto en que flotaba, que hizo derramarse el agua de su cuenco y tambalearse la pértiga en su mano. Wei se giró de golpe y en su pecho ya ardía algo. Esa irritación inmediata, ese calor que sube por el cuello cuando alguien interrumpe lo que más aprecias. ¿Quién era el imbécil que no miraba por dónde iba? ¿Quién se atrevía a entrar en su río, en su niebla, en su silencio? Abrió la boca para gritar. Ya tenía las palabras formadas,
duras, cortantes, merecidas, pero la niebla se abrió apenas lo suficiente para que viera lo que había chocado con él. Era una barca vacía, una vieja barca a la deriva, sin remo, sin ancla, sin nadie dentro. Solo madera vieja flotando donde el río la había llevado. Gwei se quedó con la boca abierta y el grito sin salir. Y entonces ocurrió algo extraño. Empezó a reír. Primero en silencio, luego con el cuerpo entero, porque comprendió, en ese instante absurdo y perfecto, que toda su ira había sido una historia que él mismo se había contado. Esa mañana, Gwei se quedó mucho tiempo en el río, después de que la niebla se disolvió. Pensó en cuántas veces en su vida había gritado a barcas vacías, cuántas veces se había enojado con su esposa, con su hijo, con su vecino, sin saber que la barca siempre estaba vacía, de la intención que él le atribuía. Que cada persona actúa desde su propio mundo interior, desde su propio dolor, desde su propia niebla, y que el sufrimiento que él sentía no vivía en los golpes que recibía, sino en la historia que construía alrededor de ellos. Hay una pregunta que los maestros Zen han hecho durante generaciones y que vale la pena dejar flotar esta noche en tu mente. ¿Cuántas veces hoy estuviste enojado con una barca vacía? Piensa en ese mensaje que tardó en responderse, en esa persona que no te saludó como esperabas, en ese conductor que te cerró el paso, en ese comentario que interpretaste como un ataque. ¿Había alguien realmente remando esa barca con la intención de golpearte? ¿O estabas tú, como Gwei, construyendo un enemigo en la niebla? El cerebro humano es extraordinariamente bueno en atribuir intenciones a los actos de los demás. Necesitamos darle sentido al mundo, y a veces ese sentido que inventamos nos hace sufrir más que los hechos mismos. La enseñanza no es que debas ignorar lo que te duele, es que, antes de encender la ira, vale la pena ver si la barca tiene piloto, o si simplemente va a la deriva, como todas las barcas van a veces, arrastradas por corrientes que no controlamos. Ahora, mientras tu cuerpo descansa en la oscuridad de esta noche, quiero que hagas algo muy suave. Trae a tu mente, con gentileza, un momento del día de hoy en que sentiste irritación o frustración, no para analizarlo, no para resolver nada, solo para verlo de nuevo, pero esta vez como Gwei vio su barca, con los ojos de alguien que acaba de descubrir que quizás estaba solo. Observa ese momento y ahora imagina que lo pones dentro de una pequeña barca de madera, sin drama, sin juicio, sin prisa. La barca flota sobre el río oscuro de esta noche y el río la lleva, despacio, lejos, hasta que la niebla la envuelve y ya no puedes verla. Lleva tu atención a tu mandíbula. Nota si hay tensión ahí, entre los dientes, en los músculos de las mejillas. Sin forzar nada, deja que esa zona se afloje. La lengua cae del paladar. Los labios se separan ligeramente. Los músculos alrededor de los ojos se suavizan. Y tus hombros, esos cargadores incansables del día, caen 1 centímetro más hacia la cama. Las manos, abiertas o cerradas como estén, se aflojan. Cada dedo se vuelve más pesado. Cada exhalación te lleva un poco más adentro del descanso. Imagina ahora que caminas por un sendero de tierra entre árboles altos. No hay prisa en tus pasos. Las raíces del camino son visibles, pero tus pies las conocen. El aire huele a musgo y a tierra mojada. Vas descendiendo muy suavemente, como si la colina te llevara, y con cada paso
tu cuerpo se vuelve un poco más pesado, un poco más quieto. La segunda historia. En las montañas de un país muy lejano y hace muchísimo tiempo, vivía un monje que había dedicado su vida al estudio de la mente. Se llamaba Tenzin y era conocido por su serenidad, la clase de serenidad que no es pasividad, sino algo más parecido a una llama que no se mueve aunque el viento sople. Una mañana de primavera, Tenzin salió del monasterio para caminar por los senderos que serpenteaban por los riscos sobre el valle. El aire era frío y limpio, con ese olor a flores silvestres que solo existe a gran altitud, y el monje caminaba sin destino, prestando atención a la textura de las piedras bajo sus pies. Entonces escuchó el gruñido, bajo, profundo, como el rumor de algo antiguo despertando. Tenzin se giró muy despacio. A 30 pasos, entre los arbustos de la ladera, un tigre lo miraba. Sus ojos eran del color del ámbar viejo y su cuerpo entero estaba en la postura que los depredadores adoptan antes de moverse, quieto, tenso, absolutamente presente. El monje no gritó, pero sus pies actuaron antes de que su mente tomara una decisión, y se encontró corriendo por el sendero, resbalando sobre la grava, sin mirar atrás. El camino terminaba en el borde de un precipicio. Debajo, a una distancia que hacía temblar las rodillas, rugía el fondo de un cañón. Tenzin se agarró con las 2 manos a una raíz que sobresalía de la roca, suspendiéndose sobre el vacío. Su cuerpo temblaba, su respiración era entrecortada. Por encima, el tigre se asomó al borde y lo miró con esa paciencia absoluta que tienen los animales que saben que tienen tiempo. Por debajo, y esto fue cuando el corazón del monje casi se detuvo del todo, el fondo del precipicio no estaba vacío. Otro tigre paseaba entre las rocas, mirando hacia arriba. El monje colgaba entre 2 muertes. Y entonces sintió algo bajo la palma de su mano derecha, pequeño, redondo, con el peso preciso de una promesa. Una fresa silvestre había crecido justo ahí, en la roca, donde nadie jamás habría pensado en buscarla, roja como el amanecer, perfecta. Tenzin la tomó, la llevó a su boca, y en ese instante, con un tigre arriba y un tigre abajo, y la raíz quizás a punto de ceder, la fresa era la cosa más dulce que había probado en toda su vida. Esta historia ha sobrevivido generaciones porque dice algo que la filosofía rara vez puede decir con palabras. El único momento en que la vida existe de verdad es el presente, no el pasado, que ya se fue, no el futuro, que todavía no está aquí, este instante, este. El monje no podía hacer nada con el tigre de arriba, que era todo lo que había ocurrido antes, todas las decisiones ya tomadas, todos los ayer acumulados. Y no podía hacer nada con el tigre de abajo, que era todo lo que podría venir, los miedos sobre el mañana, las catástrofes imaginadas. Pero la fresa, eso sí, la fresa estaba aquí, ahora. Piensa por un momento en cuántas horas de tu día vives suspendido entre 2 tigres. El tigre del pasado, la conversación que salió mal, el error que cometiste, la decisión que no tomaste, el hubiera. El tigre del futuro, la reunión de mañana, la cuenta que hay que pagar, el resultado que no sabes, el ¿y si? Y entre ambos, el presente casi invisible, con su pequeña fresa esperando a que la notes. Tu cuerpo sobre esta cama ahora mismo es la fresa. El sonido de tu propia respiración en este momento exacto es la fresa. Estás aquí, estás a salvo. Esta noche no hay nada que resolver. La mente nocturna tiene una trampa particular.
es el momento del día en que los dos tigres se vuelven más ruidosos. Si en las distracciones del día, el pasado y el futuro llenan el espacio con más facilidad, y el secreto que Tenzin descubrió en aquel precipicio es que no hay que pelear contra los tigres ni ignorarlos. Hay que mirar la fresa. Hay que encontrar lo que está aquí, en lo concreto, en lo sensorial, en lo inmediato. Entonces, ahora encuentra tu fresa de esta noche. No busques algo grandioso, busca algo pequeño y real. El calor donde tu espalda toca la cama, la textura de las sábanas bajo las yemas de tus dedos, el peso de tus párpados cerrados, esa oscuridad suave y privada que es solo tuya, la temperatura del aire que entra por tu nariz, un poco más fría que el aire que sale. Eso es la fresa, eso es lo que está aquí. Quédate ahí. El tigre del ayer puede esperar. El tigre del mañana puede esperar. Tú, en cambio, estás en este lugar preciso, en este momento que nadie podrá quitarte. Lleva la atención a tu cuello y a tu nuca. Hay músculos ahí que han sostenido el peso de tu cabeza durante todo el día y que rara vez reciben el agradecimiento de relajarse del todo. Deja que esa zona se ablande. Imagina que el calor suave de una mano amiga descansa en tu nuca, disolviendo la tensión que se ha acumulado sin que te dieras cuenta. La espalda alta, los músculos que corren a ambos lados de la columna también se sueltan. Una exhalación. Y otra. Cada vez más abajo, más dentro, más lejos del día que ya pasó. Cruzas ahora un puente de piedra viejo, cubierto de musgo en los bordes. Debajo, el río suena constante, sin apresurarse. Al otro lado del puente, una llanura abierta y un cielo lleno de estrellas que nunca habías visto tan cerca. La tercera historia. Hace muchas generaciones, en una región donde las estaciones cambiaban con esa contundencia que solo conocen los lugares que no piden permiso, vivía un granjero de nombre Juan. Era un hombre austero, de pocas palabras, con manos anchas y una mirada que los vecinos a veces confundían con indiferencia. Pero no era indiferencia, era algo más parecido a la paciencia de los árboles viejos que han visto suficientes inviernos para saber que siempre vuelve la primavera. Un día, el único caballo de Juan se escapó del corral durante la noche. Nadie supo cómo ni por qué. La puerta amanecía abierta y el caballo había desaparecido. Los vecinos se acercaron con cara de condolencia, como cuando muere alguien. ¡Qué mala suerte, Juan! ¡Qué desgracia tan grande! ¿Cómo vas a arar los campos ahora? ¿Cómo vas a sobrevivir el invierno? El granjero los miró un momento en silencio. Luego dijo solo 2 palabras. Quizás, quizás. 3 días después, el caballo volvió. Y no volvió solo. Trajo consigo 5 caballos salvajes que lo habían seguido hasta el corral. Los vecinos regresaron, esta vez con cara de admiración y un poco de envidia. ¡Qué suerte tan grande, Juan! Ahora eres rico. ¡Cuántos caballos! ¡Qué maravilla! El granjero los miró de nuevo, con esa calma que desconcertaba a todos, y de nuevo dijo, quizás, quizás. La semana siguiente, el hijo de Juan intentó domar al más bravo de los caballos salvajes. El animal se encabritó, el muchacho cayó, y la pierna quedó rota en 2 lugares. Era una fractura grave, dolorosa, que lo tendría en cama por meses. Los vecinos volvieron con cara de lástima. ¡Qué terrible, Juan! Tu único hijo, inmovilizado en la mejor época del año. ¡Qué desgracia! El hombre suspiró levemente y dijo, quizás.
10 días después llegaron al pueblo los soldados del rey, reclutando jóvenes para una guerra que prometía ser larga y cruel. Se llevaron a todos los jóvenes sanos del pueblo. El hijo de Juan, con su pierna enyesada y su caminar apoyado en una rama, no le servía. Se quedó en casa, y el granjero, solo en su corral esa tarde, miró los caballos y sonrió. La historia del granjero y su caballo es una lección sobre el juicio, no sobre la resignación, no sobre la indiferencia, sino sobre algo más sofisticado y más difícil, la ecuanimidad. El cerebro humano tiene una necesidad profunda de etiquetar lo que le sucede, bueno o malo, suerte o desgracia, éxito o fracaso. Esa necesidad de etiquetar tiene una función, da sensación de control en un mundo que en realidad no controlamos del todo, pero tiene un costo. Cada vez que etiquetamos algo como malo, añadimos una capa de sufrimiento por encima del evento mismo, y la historia siempre es más larga que el capítulo que estamos viviendo ahora. Juan no decía quizás porque no le importara lo que ocurría, le importaba. Sentía el peso de la pérdida cuando el caballo se fue y la alegría cuando volvió con otros. Pero había aprendido algo que los vecinos, atrapados en sus juicios, no podían ver, que ningún evento es la historia completa, que lo que hoy parece una desgracia puede ser el primer párrafo de una fortuna, y lo que parece un regalo puede convertirse en el inicio de una prueba. La sabiduría no es saber qué va a pasar, es tener la humildad de no decidir demasiado pronto. Esta noche, antes de dormir, hay algo que puedes probar. Trae a tu mente un evento reciente de tu vida que hayas etiquetado con fuerza como malo. No tienes que ser grande, puede ser algo pequeño, una conversación que salió mal, un plan que se cayó, una noticia que te preocupó. Ahora, en lugar de buscarte el consuelo de todo pasa por algo o cualquier frase que suene a resignación, prueba solo esto. Deja el evento sin etiqueta. Obsérvalo como lo que es, un evento, un dato, algo que ocurrió, y susurra para ti mismo, sin ironía, sin esfuerzo. Quizás. Esa palabra es una puerta pequeña. No dice que todo va a estar bien. Dice que todavía no sabes toda la historia. Lleva la atención ahora a tu abdomen. Con cada inhalación, siente cómo se expande suavemente, como una ola que sube. Con cada exhalación, cae de nuevo, sin resistencia. El diafragma, ese músculo que trabaja sin descanso y que rara vez recibe atención, se mueve libre. Las costillas se separan ligeramente al inhalar y se cierran al exhalar, como las branquias de un pez en agua quieta. Tu respiración no necesita que la dirijas, solo necesita que la dejes. Y con cada ciclo, con cada ola que sube y que baja, tu cuerpo se convierte en algo más parecido a la tierra húmeda de los campos de Juan, quieto, fértil, listo para lo que venga. El sendero ahora cruza junto a un río. El agua suena. Las piedras son redondas y suaves. Te detienes un momento en la orilla y miras pasar el agua, que no se detiene ni pregunta dónde va. La cuarta historia. 2 monjes caminaban por un camino de barro después de varios días de lluvia. El primero se llamaba Ryokan, el mayor, con décadas de práctica a sus espaldas y una manera de moverse que parecía la de alguien que siempre va a la velocidad exacta que necesita. El segundo era Taichi, joven, inteligente, con un fervor por las reglas de la orden que lo hacía a veces más monje que los propios maestros. Los dos llevaban votos que incluían, entre otras cosas, no tocar a mujeres bajo ninguna circunstancia. Llegaron a un vado
donde normalmente el río era poco profundo, pero las lluvias habían crecido las aguas hasta la cintura y el lecho estaba lleno de piedras resbaladizas que hacían el cruce peligroso. En la orilla, una mujer mayor esperaba sola. Su vestido era de seda fina, completamente inapropiado para ese cruce, y su expresión era la de alguien que lleva mucho tiempo esperando un milagro que no llega. Cuando vio a los dos monjes acercarse, los miró con unos ojos en los que había simultáneamente vergüenza y esperanza. Ryokan se detuvo un momento. La miró. Luego, sin decir nada, se agachó y la tomó en brazos, con la naturalidad de alguien que recoge una rama caída del camino. Cruzó el río con ella, despacio, firme sobre las piedras, y la depositó en la orilla opuesta con la misma calma con que la había recogido. La mujer le dio las gracias con una reverencia profunda. Ryokan respondió con una inclinación leve y siguió caminando, como si nada hubiera interrumpido sus pensamientos. Taichi cruzó detrás, solo, con el ceño fruncido y algo creciendo en su pecho, que no era exactamente ira, pero se le parecía mucho. Siguió a Ryokan en silencio durante el resto de la tarde. 1 hora, 2 horas. El camino los llevó por un bosque de bambú, donde el viento hacía un sonido como de lluvia que no moja, por una aldea donde los niños jugaban en la entrada, por un llano donde el último sol tocaba el arroz maduro y lo volvía dorado. Y todo ese tiempo, el pensamiento de Taichi daba vueltas alrededor de lo mismo, apretándose como un nudo. Finalmente, cuando el sol se estaba poniendo y los dos monjes se detuvieron bajo un árbol viejo para descansar, Taichi ya no pudo más. «Hermano mayor», dijo, y su voz tenía ese filo particular de quien lleva horas preparando una acusación. «¿Cómo pudiste tocarla? ¿No recuerdas nuestros votos? ¿No recuerdas lo que el maestro nos enseñó?» Ryokan lo miró en silencio durante un momento que parecía más largo de lo que era. Luego respondió con una voz completamente tranquila, casi divertida. «Yo dejé a esa mujer en la orilla del río hace horas. Tú todavía la estás cargando. El peso que no es nuestro, pero que cargamos igual. Las ofensas que ocurrieron y terminaron, pero que seguimos sosteniendo en la mente como si todavía estuvieran pasando. Las conversaciones que ya terminaron hace días, hace semanas, a veces hace años, y que repetimos en nuestra cabeza de madrugada, rehaciendo las respuestas, buscando el argumento que faltó, preparando la defensa ante un juicio que nadie está celebrando ya. La mente tiene una inclinación particular por rumiar, no porque sea masoquista, sino porque evolutivamente aprendió que repasar los conflictos podía ayudar a resolverlos. Pero hay un punto en que el repaso deja de servir para algo y se convierte simplemente en cargar una piedra que pesa cada vez más y que no nos lleva a ninguna orilla. La enseñanza de Ryokan no es que hay que ser indiferente ante la injusticia, ni que hay que fingir que las cosas no duelen. Es algo más preciso. Hay un momento en que el evento termina, y en ese momento podemos elegir. Seguir cargando a la mujer en brazos, caminando bajo su peso durante horas hasta que nos duela la espalda y nos amargue el paisaje, o dejarla en la orilla y seguir caminando. Ryokan no dejó de sentir, sintió, actuó y luego soltó. Esa es la secuencia completa. Y la mayoría de nosotros dominamos las dos primeras, pero olvidamos la tercera. Esta noche, en la oscuridad tranquila de tu habitación, quiero que pienses en algo que todavía estás cargando. Puede ser una palabra que alguien dijo y que se quedó clavada, una situación que quedó sin resolver, una ofensa pequeña o grande que llevas encima como si fuera tuya, aunque ya no lo sea. No necesitas perdonar esta noche, no, si no estás listo. No necesitas entender, ni cerrar, ni reconciliar.
Solo necesitas llegar a la orilla. Visualiza ese peso como algo con forma, con textura, con color si quieres. Y ahora inclínate suavemente, con toda la gracia de Ryokan, y déjalo en el suelo. Aquí, en esta orilla, al borde de este río que suena en la oscuridad, ya llegaste. Puedes seguir caminando sin ese peso esta noche. Lleva la atención a tus caderas, a la zona donde la espalda baja se une con la pelvis. Hay una tensión acumulada ahí que muy poca gente nota durante el día, porque el movimiento la enmascara. Pero ahora que estás quieto, siente ese punto. Y al próximo exhalar, imagina que esa tensión se disuelve, como el azúcar en agua caliente, sin esfuerzo, sin residuo. Los muslos, grandes y pesados, caen hacia los lados con su propio peso. Las rodillas dejan de apretar. Las piernas enteras se vuelven más largas, más anchas, más rendidas a la gravedad que siempre las está invitando a descansar. El templo aparece al fondo del camino, entre cipreses altísimos. Sus paredes son de piedra gris antigua, y la luna lo ilumina con esa luz que no es del día, pero tampoco es oscuridad. Empujas la puerta de madera, que cede sin ruido, y entras al jardín interior. La quinta historia. El jardín del templo de Ryoan, en la vieja ciudad de Kioto, es uno de los lugares más silenciosos que existen en este mundo ruidoso. 15 piedras dispuestas sobre arena blanca rastrillada. Ningún árbol, ninguna flor, ningún sonido de agua. Solo la piedra y la arena y el silencio. Dicen que desde cualquier punto del jardín siempre hay una piedra que no puedes ver. Siempre hay algo que se escapa a la mirada directa. En ese jardín, hace muchas décadas, enseñaba un maestro conocido solo como el maestro del arce, porque vivía bajo el único árbol que crecía fuera de los muros del templo. Tenía un discípulo joven llamado Kenzo, brillante y ansioso, del tipo de joven que llega a un monasterio después de haber leído todos los libros disponibles y que lleva la ansiedad de entender en cada pregunta que hace. Una tarde de otoño, Kenzo buscó al maestro con una pregunta que llevaba semanas formulando con cuidado. «Maestro», dijo, «¿cómo se alcanza la paz interior en un mundo tan lleno de ruido?» El maestro no respondió de inmediato. Señaló con la cabeza que caminaran juntos, y los dos salieron del templo al camino que bordeaba la ciudad. Era media tarde, y el mercado estaba en su punto más vivo. Vendedores que gritaban los precios, carros que chirriaban sobre el empedrado, niños que corrían, músicos que competían entre sí, el olor mezclado de especias y sudor y madera quemada. Kenzo miraba alrededor con esa expresión de alguien que ya sabe la respuesta a una pregunta que todavía no le han hecho. ¿Ves? Como diciendo, este es exactamente el problema que te planteé. El maestro se detuvo en medio del bullicio más denso. Cerró los ojos un momento y luego preguntó, ¿escuchas ese grillo? Kenzo lo miró sin entender. Maestro, estamos en el mercado. Hay decenas de personas gritando. Hay caballos, hay música. ¿Cómo podría escuchar un grillo? El maestro sonrió levemente y sacó de su túnica una pequeña moneda de cobre. La dejó caer sobre las piedras del suelo, y en ese instante varias personas cercanas se giraron de inmediato hacia el sonido del metal, buscando la moneda con los ojos. El maestro miró a Kenzo y no dijo nada más. Esa noche, de vuelta en el jardín de piedra y arena, mientras la luna empezaba su camino lento sobre los cipreses, Kenzo estuvo mucho tiempo quieto, y entonces lo escuchó. Un grillo, solo uno, en algún punto invisible entre las piedras y la sombra.
Su sonido era perfectamente ordinario, el tipo de sonido al que el oído moderno pasa de largo como pasa de largo el latido de su propio corazón. Pero ahí estaba, había estado ahí todo el tiempo, solo que Kenzo nunca había apuntado su atención hacia él. El maestro no le había enseñado a bloquear el ruido, le había enseñado algo completamente distinto, que la atención es un faro, no una pared. No puedes construir un muro contra el ruido del mundo, pero sí puedes elegir hacia dónde apunta tu luz. Las personas que se giraron al sonido de la moneda no estaban más tranquilas que Kenzo, pero su atención ya estaba entrenada para detectar el metal, porque en ese contexto el metal era relevante para ellas. El maestro había vivido décadas entrenando su atención hacia algo distinto. En la vida moderna, el ruido ha alcanzado una escala que ningún maestro zen del siglo X podría haber imaginado. No solo el ruido exterior, que ya es considerable, sino el ruido interior, las notificaciones que interrumpen el pensamiento antes de que termine, la urgencia artificial de todo, la sensación de que si no estás atendiendo 10 cosas simultáneamente, estás perdiendo algo. Ese ruido tiene un precio que se paga de noche, cuando el cuerpo por fin se detiene, pero la mente sigue corriendo en todas direcciones sin saber cómo parar. La paz interior que Kenzo buscaba no era la ausencia de ruido, era la capacidad de escuchar el grillo en medio de él. Y ahora mismo, en este momento de la noche, tú tienes la oportunidad que Kenzo tuvo en el jardín. No tienes que ir a ningún lado, no tienes que apagar nada. Solo necesitas apuntar tu faro hacia el sonido más suave de tu entorno. Escucha, no busques nada concreto, solo abre el oído interior hacia lo más sutil que puedas percibir. Puede ser el sonido del silencio mismo, esa frecuencia baja que existe cuando todo lo demás ha callado. Puede ser tu propia respiración, puede ser un sonido lejano de la noche, un animal, el viento, algo que siempre ha estado ahí y que ahora por primera vez esta noche notas. Ese es tu brillo. Quédate con él. Ahora, muy despacio, recorre con la atención lo que queda por soltar en tu cuerpo. Las pantorrillas que han llevado tu peso todo el día se aflojan completamente. Los tobillos se rinden. Los pies, con todos sus pequeños huesos y sus músculos trabajadores, se abren hacia los lados, como flores que se rinden al final del día. Los dedos de los pies se separan ligeramente y luego quedan quietos, sin tensión, sin propósito por esta noche. Tu cuerpo entero, desde la coronilla hasta las puntas de los dedos, está ahora completamente entregado. No tienes que sostener nada, no tienes que ir a ningún lado. Estás aquí, y aquí es exactamente donde debes estar. 5 historias, 5 enseñanzas que llegaron esta noche desde ríos y precipicios, y vados y jardines de piedra. El bote que se alejó flotando por el río oscuro, la fresa entre los labios del monje suspendido en el vacío, el quizás del granjero que sabía que la historia siempre es más larga que el capítulo que estamos viviendo, la carda que Ryokan dejó en la orilla y que tú también dejaste esta noche, y el grillo, ese grillo que siempre ha estado ahí, esperando a que apuntaras tu faro hacia él. Esas 5 imágenes flotan ahora en la oscuridad de tu mente como velas sobre el agua, cada una más lejana que la anterior, disolviéndose suavemente en la noche que te rodea. No necesitas recordarlas, no necesitas hacer nada con ellas. Han hecho su trabajo, simplemente al pasar por ti, como el agua del río pasa por las piedras sin pedirles que la recuerden.
Tu respiración ahora es lenta, más lenta de lo que era cuando empezamos. Tu cuerpo pesa, con esa cualidad particular del cuerpo que ha soltado todo lo que no le pertenece. Eres exactamente tan pesado como deberías ser y exactamente tan liviano como necesitas ser esta noche. No hay nada más que hacer, no hay más historia que escuchar. El río sigue, el jardín de piedra permanece, el grillo canta. Duerme. Y si por algún milagro de insomnio heroico sigues despierto y escuchando esto, primero, felicitaciones por tu dedicación extraordinaria. Segundo, y esto es importante, dale like a este vídeo, deja un comentario contando qué historia resonó más contigo y comparte Dormitus con alguien que también necesite aprender el arte de soltar. Ellos te lo agradecerán y su almohada también. Buenas noches.